Bueno, ¿está bien, muchachos? Eso para más o menos tener unos tips, más o menos como para entender un poquito más este tema. Y siempre hablamos de qué pasa si aumentamos la distancia. Y uno de los ejemplos que justamente estaba ahí era, ¿qué pasa si queremos pensarlo en el sentido inverso? Es decir, si tenemos cierta distancia Vas a perder y a romper. y ahora venimos a menor distancia. Queremos saber cuánta intensidad vamos a tener a menor distancia, ¿cierto? Entonces hay que hacer el mismo juego. Entonces, una de las observaciones que poníamos ahí era la siguiente, es decir, bueno, ahora vimos una observación, era qué pasaba si con respecto a una intensidad y distancia de referencia, queríamos saber, duplicamos la distancia, qué intensidad teníamos, triplicamos la distancia o cuatriplicamos la distancia, y acá lo vimos a través de esta observación. Y que lo tiene en el material como ejemplo, digamos, de dónde sale esta observación. Pero otra que también aparecía ahí decía, bueno, si ahora en vez de duplicar, triplicar y cuatriplicar, disminuimos la distancia, uno espera tener mayor radiación, por lo que hablamos hace un ratito atrás. Entonces, vamos a hacer un ejemplo inverso, ¿no? Como para decir, bueno, a ver, esto es un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos una intensidad de 20 milirroentgen y tenemos una distancia 1 de 100 centímetros. Y la idea era decir, bueno, ¿qué intensidad voy a tener? ¿Qué intensidad voy a tener si ahora la distancia, en vez de tener 100 centímetros, es la mitad, 50 centímetros? ¿Está bien? Es la mitad, 50 centímetros. Intuitivamente, por lo que habíamos hablado un momento atrás, sabemos que si hablamos de menor distancia, vamos a tener mayor radiación. ¿Está bien? Entonces ya sé que el valor que va a tener que ocupar ahí en I2 va a tener que ser más grande que 20 milirroentgen. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿cuánto va a ser ese valor de grande? ¿Está bien? Entonces, bueno, como hemos puesto ahí tiene un ejemplo, lo volvemos a escribir para que quede un poco más. Pongo de vuelta, digamos, esta expresión, I1 por D1 al cuadrado igual a I2 por D2 al cuadrado, que de acá partimos, ¿sí? Y en los despejes que hicimos queremos saber cuánto es I2. Está bien. Este I2 me queda acá, este D sub 2 al cuadrado pasa dividiendo, entonces me va a quedar la expresión que me voy a armar es I1 por D1 al cuadrado dividido D sub 2 al cuadrado. Y acá yo tengo la fórmula donde va a salir el valor de I sub 2. ¿Está bien? Entonces, acá voy a poner los valores. Pongo la intensidad 1, que son 20 milirroentgen, lo multiplico por la distancia 1 al cuadrado. Ahora la distancia 1 al cuadrado son 100 centímetros al cuadrado, 100 centímetros al cuadrado, dividido la distancia 2 al cuadrado, que en este caso es 50 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Centímetros al cuadrado. Entonces, I sub 2, a ver si la cámara me sigue dando, I sub 2, voy a tener 20 milirroentgen por este cuadrado que acá al 100, o sea que me queda 10.000 centímetros al cuadrado, dividido 50 al cuadrado. Este cuadrado está acá afuera, ¿no? Este 2 ataca al 50 y al centímetro. 50 por 50 son 2.500. Y este cuadrado ataca al centímetro, me queda centímetros cuadrados. Este centímetro cuadrado y centímetro cuadrado se va. La unidad que sobrevive es milirroentgen. Y ahora si hacemos este cálculo, ¿cuánto les da? ¿Sí? ¿Cuánto les va a dar ahí el valor? ¿Le da 80? Sí, profe, 80. 80 milirroentgen. ¿Está bien? Ahora, fíjense,
Fíjense, me dio 80 miliroentgen. Yo sabía de antemano que tenía que dar un valor mayor con respecto a I sub 1. Pero me da 80. Ahora voy a comparar entre valores cuánto más tuve. Fíjense, 20 de inicio, y si disminuí la mitad, la distancia a la mitad, tuve 80 miliroentgen. Estos 80 miliroentgen no son 4 veces más. 20, 20, 20 y 20. Son 4 veces más que tuve. ¿Está bien? Entonces. Claro, le iba a decir, se cumple la misma función, nada más que en vez de en la distancia, en la intensidad. Claro, entonces, ¿qué saco como observación acá? Que si la distancia, ¿sí? Si la reduzco a la mitad, si reduzco a la mitad la distancia, forma la radiación aumentará 4 veces. ¿Está bien? Entonces, esa es una observación que también está bueno, por lo menos, tener ese parámetro. Ya vimos unos tips antes que pasaba. Si duplicábamos la distancia, agarramos ese 2 al cuadrado, nos daba un 4, disminuye 4 veces. 3 al cuadrado, si triplicamos la distancia, 3 al cuadrado a la 9, disminuye 9 veces la intensidad. Pero nos faltaba esto. ¿Qué pasa si nos venimos para este lado? Si reducimos la distancia. Bueno, si reducimos la distancia en este caso, por ejemplo, a la mitad, bueno, nos dimos cuenta que ahora la intensidad, ¿sí?, va a ser 4 veces mayor. ¿Estamos? Esto para dar un cierre, digamos, son esos tips que de alguna manera, bueno, son esas cosas que a uno les gusta sacar, digamos, son como los resumen de un concepto que está viendo, ¿está bien? Son esas cosas que uno saca como conclusiones o observaciones. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entiende? Bueno, estuvimos hoy dando vuelta con esta fórmula, ¿sí? Que esta fórmula es muy importante en el tema de radiación, la ley del inverso al cuadrado, y que también tiene mucha aplicación con el tema de la luz, ¿sí? Esta fórmula también sale el tema de la luz, lo habrán visto en la secundaria, cuando ponen un papel y ponen de un lado una vela y del otro lado van distanciando obviamente otra vela, y de este lado ilumina menos, pero si le ponen 4 velas, es como que ilumina la misma que está del otro lado, y ahí se dio cuenta de alguna manera que empezó a salir esta fórmula, ¿está bien? Y que también con respecto a la radiación también funcionaba de la misma manera. Por eso es muy importante en el campo justamente, propiamente dicho esto, de la radiología, pero que también con respecto al tema de iluminación, el tema de luz. ¿Está bien? Bueno, nada. Ya hicimos un poquito de cálculos, ¿sí? Entonces, la primera actividad, digamos, la actividad con que se viene con esto, es, digamos, unos enunciados, ¿sí? Donde ustedes van a tener que utilizar esta fórmula, ¿sí? Los despejes ya saben cómo hacerlo, ¿sí? Es emplear esto, hacer unos cálculos, ¿sí? Y por ahí puede aparecer que en vez de estos dos, una tablita donde estos dos datos lo tenga, pero te falten estos de referencia, es lo mismo, es el mismo despeje, ¿sí? Que hicimos para I2 y D sub 2, hacerlo para I1 y D sub 1, es lo mismo. Y el tema, algo que quedó sobresalir, ¿qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta en el enunciado? ¿Sí? ¿Cómo obtengo de un enunciado que me den cualquiera? ¿Cómo extraigo los valores? ¿Quién es I1 y D1? ¿Está bien? Y D2 e I2. ¿Está bien? Entonces, un ejemplo común que uno puede decir es, por ejemplo, algo parecido. Por ejemplo, tengo que comprar 3 kilos de pan, 3 kilos de pan, ¿sí? Entonces pongo sabiendo que el kilo de pan está a 50 pesos,
¿cuánto me saldrá? ¿Cuánto me saldrá la compra? Vamos a poner así, como un enunciado, ¿está bien? Pero lo que yo quiero hacer con por ahí, este ejemplo, que por ahí no tiene nada que ver, pero ustedes cuando tienen un enunciado así, el tema es buscar quién es mi referente. Yo tengo que comprar 3 kilos de pan, pero yo necesito un referente, decir, bueno, ¿cuánto sale el kilo de pan? Lo tengo acá, sabiendo que el kilo de pan está a 50 pesos, entonces yo ya sé que un kilo de pan está a 50 pesos. ¿Está bien? Ese es mi referente. Entonces ahí, ¿sí? Haré una reglita de 3 simple, pero lo que yo quiero hacerle entender con esto, ¿de dónde extraer justamente mis referentes? En este caso de radiación, mi referente es ver en el enunciado, ¿sí? ¿Quién es I sub 1 y D sub 1? Para poder después meterme la fórmula y despejar lo que sea, lo que corresponda. ¿Está bien? Entonces, en este caso, I1 sería el kilo de pan y D1 serían 50 pesos. Exacto. Un ejemplo llevado este escenario a algo de justamente de lo que estamos viendo, podría ser, a ver, tengo que calcular, tengo que calcular, o no, que calcular no, vamos a poner, este, sé que a, no sé, a 30 centímetros de distancia, tengo una radiación, ¿sí? De 45 miliroentgen. Entonces, pregunta, ¿cuánta radiación habrá, ¿sí? A 85 centímetros de distancia? ¿Sí? Entonces, fíjense, pregunta. Entonces, cuando yo tengo este enunciado, tengo una pregunta en este caso. Dice, ¿cuánta radiación habrá? Ya me están preguntando eso, lo que hicimos recién. Ese va a ser mi I sub 2. ¿Cuánta radiación habrá? Este va a ser mi I sub 2. A 85 centímetros de distancia. Esta distancia va a ser D sub 2. ¿Por qué es así? Porque fíjense que de entrada el enunciado me está diciendo, yo sé que a 30 centímetros de distancia tengo una radiación de 45 miliroentgen. Esos valores, ¿quiénes son? ¿No son I sub 1 y D sub 1? Yo le dije que siempre son mis parámetros de distancia que alguien me los tiene que dar. ¿Está bien? Entonces, este 30 centímetros va a ser mi D sub 1 y la radiación esta de 45 miliroentgen va a ser I sub 1. ¿Está bien? ¿Por qué no puede ser I sub 2? Porque justamente estos van tomados de la mano. Me está diciendo que a 30 centímetros de distancia hay 45 miliroentgen de radiación. ¿Está bien? Es como si fuera diciendo, bueno, el kilo de pan sale 50 pesos. Acá dice, bueno, a 30 centímetros hay 45 miliroentgen. Entonces, esos dos parámetros es como que de ahí no los puedo mover, ¿sí? Van tomados de la mano. Entonces, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Cuánta radiación habrá? ¿Sí? Eso ya significa el I sub 2. Imaginadme que lo que me espera después de despejar de esa fórmula que hicimos recién es el I sub 2. Sabiendo que radiación habrá a 85 centímetros de distancia. Acá lo que me están dando es la distancia 2. Yo necesito encontrar, digamos, la intensidad 2. ¿Se entiende cómo más o menos opera esto? Para darme cuenta, ¿no? De decir, porque obviamente puede llegar esa duda, de decir, bueno, yo tengo que aplicar la fórmula y ¿quién es I sub 1, D sub 1 en este caso? ¿Cómo esos valores lo pongo y a quién lo llamo? I sub 1, D sub 1. Bueno, esta es la idea, ¿está bien? Entonces, los datos que siempre vamos a tener van a ser I sub 1 y D sub 2, no, y D sub 1, y depende de la otra, el otro enunciado que nos den, sería I1, I2 o D2, pero siempre los primeros van a ser sub 1. Claro.
Exacto. ¿Está bien? Siempre van a tener eso la mayoría, a menos que tenga otra carátula del enunciado, pero los enunciados, digamos, tipo, son de este estilo, ¿está bien? Obvio que por ahí puede aparecer alguna tabla donde por ahí es para jugar un poquito con la fórmula, fíjense que Pero acá nos son puede cuatro, pedir también que averigüemos I sub 1 o D sub 1. claro, pero para practicar con la tabla, ¿está bien? Por ahí el enunciado puede llegar un poquito más complicado a saber esos valores, ¿está bien? Y no quiero confundirlo, porque estamos viendo algo que pinta sencillo, tiene un poquito matemática, qué sé yo, y la idea no es complicar y embarrar la cancha, ¿está bien? Pero en conclusión, quédense justamente con lo que dijeron, ¿sí? Se supone que en un enunciado siempre nos van a dar a nosotros un parámetro, una intensidad de acuerdo a una determinada distancia. Esos dos valores van tomados de las manos. Eso van a ser I sub 1 y D sub 1. Lo que acá es, como decía la compañera, nos va a pedir determinar en la redacción, dándonos como dato la distancia 2, o si no, en otro escenario nos van a decir qué distancia tendré que estar para tener una radiación de tanto. Y ahí tendré como dato I sub 2 y tendré que despejar la distancia, calcular la distancia de sub 2. ¿Está bien? ¿Estamos? Nada más que en alguna tabla sí puede aparecer, que ya directamente les doy, mirá, D sub 2 es tanto, I sub 2 es tanto. Si I sub 1 es tal valor, calculame D1. Y uno dice, bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, es los mismos despejes que vinimos haciendo para despejar I sub 2 y D sub 2. Bueno, la misma filosofía, nada más que los despejes de I sub 1 y D sub 1. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? Es un poco de matemática, bueno, esto es un poco de despeje. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá, chicos, más o menos? ¿Sí? Después voy a ver Sí, si por profe, ahí sí. en el Sí, material profe. puedo explayarme un poquito más y les doy un poquito más de, así le doy un poquito más de cierre y lo acompaño con eso. Así que, bueno, esto sería, digamos, algo que retomamos de lo que dejamos la vez pasada. Y lo próximo que viene, lo próximo que se viene, porque justamente esto que les mencioné, algo del equipo de rayos X, la distancia y cantidad de radiación, antes de meternos más adelante con esas cosas, vamos a hablar un poquito que tiene que ver con corriente eléctrica, ¿sí? Algo que es de electricidad, pero que es importante a nivel atómico entender, ¿está bien? Porque hay algo justamente que en el equipo del tubo de rayos X hay un filamento que se calienta, emite una cierta cantidad de electrones, y ahí aparece algo que tiene que ver justamente con lo que vamos a ver. Vamos a ver de cargas eléctricas negativas, cargas eléctricas positivas, cómo se genera una corriente eléctrica, ¿está bien? Si se genera una corriente eléctrica en un conductor, y qué es lo que se puede generar en el aire, que ahí va a tener que ver el tema de atracción, ¿sí? Las polaridades y eso que tiene que ver lo que vimos acá en un átomo, entre electrones en órbita con respecto a los protones del núcleo, algo por el estilo. ¿Está bien? Va a estar lindo. ¿Está bien? Y vamos a tratar de enfocarlo lo más sencillo posible, traernos un poquito lo que es la rama de electricidad, pero que sea más o menos amigable como para que ustedes tengan una idea de cómo funcionarían ciertas cosas que después veremos. ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien? Bueno, nada. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? No, lo hace parecer tan fácil. Y después dice, no, Me no, da miedo. no, tranqui, bueno, qué sé yo, No, pero vieron que yo soy directo y Es por que ahí lo explica tan bien que uno lo termina entendiendo. Ahora después cuando esté sola no sé cómo me va a salir la actividad, pero ahora lo entendí. bueno, pero eso está bueno, y esa es la idea. Yo sé que hay muchos conceptos muy difíciles, ustedes me van a decir que por ahí soy medio choquinoto, que como al principio, como arranqué de la notación científica, pero son cosas que, bueno, uno va metiendo ahí, que quiere, digamos, que sus alumnos, digamos, ¿está bien? No fallen en eso. Y son temas, obviamente, muy, muy, muy complicados y que por lo menos uno, entendiendo la base,
Y justamente es importante porque si radiofísica 1 es, digamos, un escalón que tienen que tener bastante fuerza, porque después lo que viene van a tener que apoyarse como todo, ¿no? Si uno tiene el primer pie en el escalón, va a tener suficiente energía para apoyar el escalón en el pie en el siguiente escalón. Entonces es importante que este escalón esté firme. Entonces ahí estamos poniendo toda la fuerza para que ustedes, digamos, entiendan las cosas lo más entendible posible, ¿sí? Cosa de que, bueno, se lleven, digamos, una estructura, digamos, de conocimientos sustanciales como para poder abordar otros conceptos más difíciles después, ¿está bien? Entonces uno trata de poner todas las fichas acá como para que no, digamos, no les vaya bien después. Entonces estamos ahí. Bueno, me alegra que se entienda, así que seguimos en esa vía. ¿Vas a seguir con nosotros hasta tercero? No, 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 ya hay otros, ya digamos, otras personas que son más, más capas, así que, bueno, joya. Bueno, chicos, sigan haciendo las actividades, no se me queden, ¿sí? Voy a estar ahí como de vuelta a las andadas, ¿sí? No te apoyes, sí. Así que bueno, nos mantenemos en contacto, les deseo buena semana a todos, cuídense mucho. Y bueno, nos estamos viendo. ¿Tá? Bueno, Bueno. chicos, un gran saludo. Gracias, profe. Chao, Buena profe. semana. Gracias, profe. Chao. Gracias, buenas noches. Profe, buen fin. Luego.